Bienvenidos a Parlamento Abierto. Esta semana arrancó en la Cámara de Diputados con una muy importante reunión de presidencias de congresos de la mayoría de los estados del país para atender asuntos de relevancia y manifestar su respaldo en el afán de defensa de la soberanía nacional a la titular del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum. Encabezados por el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna. La primera de estas reuniones se nombró como Primer Encuentro de Presidencias de Congresos de México por la Soberanía y la Unidad Nacional, donde representantes populares de todo el país generaron un documento conjunto. La declaración suscribe el rechazo a cualquier intento de injerencia extranjera y reafirma el compromiso de proteger a México en su territorio, población e identidad, así como impulsar reformas que fortalezcan la soberanía y la unidad nacional. Particularmente promover las reformas necesarias para armonizar los instrumentos jurídicos tras las modificaciones recientes a la Constitución, así lo aseveró el diputado Gutiérrez Luna. Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados Federal, Ricardo Monreal Ávila, al dar la bienvenida a las y los legisladores, propuso un acuerdo con los congresos estatales para fortalecer la coordinación en materia legislativa y aprovechar los recursos institucionales en beneficio de todas las entidades federativas. Por parte de los congresos estatales, la diputada de Baja California Sur por el Partido del Trabajo, Alondra Torres García, destacó la propuesta que permitirá llegar a acuerdos claves para el país, mientras que la diputada del PRI por Zacatecas, Dayana Cruz Hernández, enfatizó la importancia de defender los derechos de los migrantes mexicanos. También el diputado del Partido Verde por el estado de Sonora, Omar del Valle Colosio, coincidió en la capacidad que tiene México para hacer frente a cualquier amenaza externa. Y por Morena, el diputado Maurilio Hernández resaltó que este encuentro refuerza el pacto federal y la representación legislativa. Demos un vistazo a lo sucedido en este primer encuentro. En la Cámara de Diputados se llevó a cabo el lunes 17 de febrero el primer encuentro de presidencias de Congresos de México por la soberanía y la unidad nacional, con el propósito de enviar un mensaje de unidad de todos los congresos del país en apoyo a la titular del Ejecutivo Federal y en defensa de la soberanía. Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, precisó que la idea es buscar un mecanismo de trabajo permanente y cómo relacionar su actividad, así como firmar con los estados interesados convenios para que aprovechen la estructura que tiene la Cámara de Diputados en informática, bibliotecas y conocimiento. La idea es firmar con ustedes, los estados que estén interesados, convenios para que aprovechen toda nuestra estructura que tenemos en informática, en bibliotecas, en conocimiento. El Congreso de la Unión tiene una rica experiencia y tiene un legado y una cantidad de expedientes desde 1824 hasta la fecha. Y por eso queremos ponerlos a disposición de ustedes. Para nosotros los legisladores locales son claves en el desarrollo de la prosperidad, desarrollo económico, desarrollo político de nuestra nación. Por eso queremos tomarlos en cuenta y por eso la idea es que esta primera reunión nos ayude a estrechar lazos. En su intervención, el presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna, enfatizó que esta declaración es relevante porque se debe tener coordinación para acciones orientadas a la defensa permanente de la soberanía y la unidad nacional, así como respaldar el liderazgo de Claudia Sheinbaum Pardo como jefa de Estado y jefa de gobierno en los diálogos, negociaciones y comunicaciones con otros países en el contexto internacional. Creo que es un momento donde los colores partidistas no cuentan. Todos somos mexicanos y mexicanas y estamos en una circunstancia que amerita la unidad y la defensa de la soberanía. Quiero agradecerles y decirles que a partir de este momento estemos coordinados, estemos juntos, estemos en comunicación. Tenemos mucho que hacer por delante,
vienen algunas reformas constitucionales donde también quiero aprovechar para agradecerles, porque ustedes han encauzado esos debates, esos procesos parlamentarios que nos han permitido tener los votos coordinador para hacer aquí las declaratorias de constitucionalidad. Nosotros somos el nuevo constituyente, el constituyente que está transformando al país. La Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, con los votos de los congresos de los estados, somos quienes reformamos a la Constitución y quienes representamos la soberanía popular. Posteriormente, el diputado Gutiérrez Luna dio lectura de la declaración conjunta de las presidencias de las mesas directivas de las cámaras de diputados, de los congresos de las entidades federativas y de la presidencia de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Que las y los legisladores, presidentes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de los congresos de las entidades federativas y el presidente de la Junta de Coordinación Política rechazamos cualquier intento de injerencia extranjera en nuestro país y al cual tenemos el derecho y el deber de defender como poderes soberanos. Segundo, que velaremos siempre por el respeto a nuestra nación y a la protección de nuestros marcos jurídicos nacionales y estatales. Tercero, que las presidencias de la Cámara de Diputados y de los congresos de las entidades federativas y de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, nos comprometemos a la defensa irrestricta de nuestra población dentro y fuera del territorio nacional. Cuarto, que las y los firmantes declaramos que la coordinación y el diálogo es la mejor solución para los diferendos entre las naciones y que esto solo puede lograrse con el reconocimiento y el respeto de las partes. Quinto, que respaldamos las acciones nacionales que se lleven a cabo para garantizar que nuestro país responde a las presiones extranjeras que buscan socavar nuestra soberanía e identidad histórica. A la reunión asistieron legisladores de los congresos de Baja California Sur, Zacatecas, Sonora, Estado de México, Puebla, Chiapas, Oaxaca, Querétaro, Tabasco, Baja California, Ciudad de México, San Luis Potosí, Yucatán, Durango, Morelos, Tamaulipas, Nayarit, Sinaloa, Campeche, Chihuahua e Hidalgo para respaldar a la presidenta de México y sumarse a la defensa de la soberanía. Previamente, se firmó el convenio de colaboración académica de la Cámara de Diputados con las y los representantes de los congresos locales. La importancia que tiene para nuestro país el ejercicio y la preparación de los médicos militares fue abordada en la sesión de este martes 18 de febrero, donde se hizo un amplio reconocimiento a la labor que han realizado estos profesionistas y todos los miembros de las Fuerzas Armadas Nacionales en apoyo de la sociedad. Fue a partir de la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 11 de diciembre para modificar la ley de ascensos y recompensas y con ello promover la estadía de los médicos, cirujanos y profesionales de la salud en las filas militares. Tema que subió a la tribuna en un dictamen avalado en la Comisión de Defensa Nacional. El dictamen, en referencia, incluye 2 modalidades para los ascensos, además de que actualiza la denominación de los planteles militares, establece un lenguaje incluyente y regula diversos tipos de ascensos. Con esto no solo se amplía la posibilidad de permanencia en el servicio de profesionales que reciben su educación en planteles militares, sino que se hace más activa la posibilidad de mejores condiciones laborales dentro de las filas a profesionales que proceden del mundo civil. Con 456 votos a favor y 0 en contra, las y los diputados federales avalaron el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Se envió al Senado de la República para su aprobación. Con esta reforma se permitirá que mayores y oficiales que cuenten con una especialidad o estén cursando una puedan participar en promociones y ascensos sin exámenes teóricos hasta el grado de teniente coronel. Mientras que los estudiantes de la Escuela Militar de Odontología puedan ascender a oficiales, como lo hacen ya en la Escuela Militar de Ingeniería y Medicina, por aprobar satisfactoriamente el 4º año en su carrera y ser considerado como pasante. Ampliemos la información de esta votación unánime que se ventiló esta semana en el Pleno, entre muchos otros temas. En la sesión ordinaria del martes 18 de febrero, diputadas y diputados de los diversos grupos parlamentarios externaron sus posicionamientos sobre el dictamen que modifica diversas disposiciones de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos a fin de actualizar la denominación de los planteles militares, establecer un lenguaje incluyente y regular diversos tipos de ascensos.
Votar a favor de esta iniciativa es votar por la salud, por la vida y por la dignidad de quienes nos sirven con honor, porque en México que se transforma, en este México que avanza hacia la justicia y la equidad, no hay espacio para la indiferencia ni para la burocracia que frena el desarrollo de quienes lo entregan todo por su país. Hoy tenemos la oportunidad de hacer lo correcto. Hoy podemos reconocer y dignificar el trabajo de los médicos militares. El Ejército y Fuerza Aérea necesitan personal altamente capacitado para atender las necesidades de salud de sus miembros y sus familias. Por esta razón, la importancia de la Escuela Militar de Medicina como una institución que centra sus esfuerzos en formar a mujeres y hombres, médicos cirujanos militares, capaces de desempeñarse en el primer nivel de atención médica al servicio del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Resulta crucial promover la excelencia académica y profesional dentro de las instituciones armadas, garantizando que los médicos militares cuenten con sus herramientas suficientes para brindar un servicio de salud de calidad. Al mejorar las condiciones de desarrollo profesional, también se fortalece la eficacia de los servicios de sanidad militar, motivando a los profesionales de la salud a comprometerse con una carrera a largo plazo dentro de la institución. Al reformar esta ley de ascensos, también queremos guardar tributo a nuestro ejército. En el Partido del Trabajo no andamos con regateos. Tenemos claro la valía del ejército y por eso hemos apoyado todas las reformas, como aquella que pasara la Guardia Nacional al control de la Secretaría de la Defensa Nacional. Tenemos plena confianza en nuestras Fuerzas Armadas y nuestro reconocimiento a estas fuerzas gallardas, heroicas. Con la aprobación de las reformas y adiciones a la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, damos un paso significativo en el fortalecimiento de la carrera militar, en la dignificación de sus integrantes y en la modernización de sus estructuras. Con esta iniciativa se refleja el justo reconocimiento al mérito, la preparación y la vocación de servicio de quienes han decidido consagrar su vida a la defensa de la patria. Que es un dictamen positivo, muy favorable, que el Movimiento Ciudadano respaldará el día de hoy, porque es una reforma que va a facilitar los mecanismos de ascenso de las médicas y médicos militares, con lo que se promoverá, por lo tanto, la permanencia de este personal altamente capacitado en las Fuerzas Armadas, específicamente en el Ejército y en la Fuerza Aérea. Posteriormente fue aprobado el dictamen por unanimidad de 456 votos a favor. El texto deriva de una iniciativa de la titular del Ejecutivo Federal remitida el pasado 11 de diciembre. Uno de los objetivos es fomentar la permanencia en el servicio activo de los médicos cirujanos militares que continúen su desarrollo profesional mediante la realización de diversas especialidades que imparte la Escuela Militar de Graduados de Sanidad. La semana arrancó con un gran tema en el proceso de adecuaciones que las y los diputados llevarán a cabo sobre leyes y reglamentos a fin de armonizar las reformas realizadas a la Constitución a finales del año pasado en materia de Poder Judicial y juicios de amparo. La actualización a los artículos 103 y 107 de la gran reforma a la Ley de Amparo regula la conformación y funcionamiento de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con ello permitió en esta misma sesión del miércoles 19 de febrero validar los ajustes a las modificaciones del 105 de la Carta Magna sobre actos de inconstitucionalidad. Con un largo debate y posicionamientos ya conocidos y reiterados por parte de los grupos parlamentarios, al final de 5 horas se aprobó con 338 votos en lo general y 126 en contra, en lo particular por 323 a favor y 123 en contra. Entre otros, estas adecuaciones reducen de 8 a 6 el número de votos de ministras o ministros que validan las decisiones de la Corte ante autoridades jurisdiccionales. Establece que el juicio de amparo no procede contra actos del órgano de administración judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial,
que en su caso solo beneficiará a las partes involucradas sin efectos generales y sustituye el término de salario mínimo por el de unidad de medida y actualización en multas. También cambian expresiones como grupos vulnerables por grupos en situación de vulnerabilidad, Distrito Federal por Ciudad de México, Código Federal de Procedimientos Civiles por el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y reemplaza a salario mínimo por la unidad de medida y actualización. En su oportunidad, el presidente de la Comisión de Justicia, el diputado por Morena, Julio César Moreno, expresó que este ajuste no es solo normativo, sino es un proceso fundamental para garantizar el acceso a la justicia más ágil, efectivo, equitativo para todas y todos. El diputado admitió en tribuna que en el proceso de análisis a la minuta se observó una inconsistencia de técnica legislativa en las reformas al artículo 105 constitucional que fueron corregidas en la propia comisión para evitar posibles controversias. Veamos el inicio de este largo proceso de ajustes y adecuaciones normativas que derivan de las reformas constitucionales realizadas hace algunos meses. El Pleno de la Cámara de Diputados, en sesión ordinaria del día 19 de febrero de 2025, aprobó el dictamen que reforma la Ley de Amparo, cuyo propósito es armonizarla con los cambios constitucionales en materia del Poder Judicial. El dictamen que hoy discutimos cumple con un mandato constitucional de adecuar la Ley de Amparo para que sea congruente con las modificaciones que ya fueron aprobadas en nuestra Carta Magna. Entre las modificaciones más relevantes destacan que se precisa que el juicio de amparo es improcedente contra actos de órgano de administración judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial. Diputadas y diputados hicieron uso de la tribuna para fijar sus posicionamientos sobre el dictamen a la minuta que reforma la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política. Decir que las reformas a la Ley de Amparo y a la Ley Reglamentaria del artículo 105 Constitucional tienen como objetivo proteger la supremacía de la Constitución es mentirle descaradamente al pueblo de México. Realmente estas iniciativas como única finalidad tienen blindar de la revisión judicial las leyes inconstitucionales aprobadas por el oficialismo. No le llamemos Ley de Amparo, llamémosle Ley Morena. De verdad, de nada les va a servir a ustedes, diputados del oficialismo, los jueces, los magistrados y los ministros que van a imponer y que públicamente ya se conocen como jueces y magistrados y ministros del bienestar. Con las reformas que aprobaremos el día de hoy, vamos a garantizar que México no sea rehén de jueces corruptos, fácticos que manipulen la ley a su beneficio. Por años hemos visto cómo el Poder Judicial se ha convertido en un bastión de protección para grupos de poder que han utilizado los mecanismos legales para frenar los avances democráticos. Hoy abrogamos esta costumbre de meterle tijera a la Constitución, violando descaradamente la soberanía del constituyente permanente. México despierta este día sabiendo que, y que quede claro, el único que puede reformar la Constitución es el constituyente permanente. No hay seguridad jurídica cuando se eliminan prácticamente figuras como el juicio de amparo. Esa garantía que por generaciones se luchó. Se pone no en riesgo, sino se termina con la independencia y autonomía judicial a través del sometimiento de las decisiones a los intereses electorales. Es importante destacar entre los principales cambios se citan las siguientes: la reducción de integración de la Suprema Corte de Justicia, implementación de un método democrático para designar a los jueces, el uso del lenguaje incluyentes. En suma, esta reforma priorizan y sin duda que la justicia sea pronta, expedita y por supuesto centrada en los derechos humanos, respondiendo a las demandas sociales de transparencia y confianza del Poder Judicial.
Una semana de muchas actividades en el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde hubo varios debates en torno a la situación de México ante Estados Unidos, asuntos de seguridad, de derechos humanos, crimen organizado, tráfico de drogas, hasta un merecido minuto de silencio en el Pleno por la memoria de la cantante Francisca Viveros Barradas. Así la semana se coronó con un tema de enorme vigencia e importancia al reunir a integrantes de la Comisión de Asuntos Migratorios, presidida por la diputada del PRI, Marcela Guerra, con miembros de la organización Fuerza Migrante, encabezada por Jaime Lucero, quienes expusieron de primera mano la realidad de las y los mexicanos radicados en Estados Unidos que contribuyen a la generación de riqueza y desarrollo de esta nación. La importancia de estos encuentros es reforzar la unidad y fortaleza de las comunidades connacionales y el Estado mexicano, dado que la política migratoria no tiene colores ni partidos, aseguró el diputado de Movimiento Ciudadano, Gildardo Pérez Gavino. Una política en donde se demuestre que la unión hace la fuerza, así lo agregó la diputada por Morena, María Damaris Silva Santiago. Así también se conoce el diagnóstico que los migrantes tienen claro. Un total de 38 millones de mexicanas y mexicanos que viven en esa nación, 36 millones de los cuales son legales. Además, 4.800.000 que, aunque son regulares en su estancia, sufren algún tipo de afectaciones por las medidas que tomó Donald Trump, así lo afirmó la diputada presidenta de la comisión. Convocó a apoyar a los connacionales para que más mexicano-americanos tomen cargos de decisión y poder, que tengan una amplia presentación y hagan valer la fuerza económica. Mientras que la diputada del PAN, Blanca Leticia Gutiérrez, llamó a atender a la tercera generación de las mexicanas y mexicanos radicados en Estados Unidos, que ya empieza a dar frutos. En su oportunidad, el presidente de Fuerza Migrante, Jaime Lucero, aseguró que en estos momentos los migrantes no se sienten solos porque saben que los gobiernos están haciendo lo suficiente para atender las políticas que los afectan. Pero Avelino Mesa, secretario de la organización, exigió mejorar los mecanismos de representación y tener incluso diputados migrantes vía remota. El día 19 de febrero de 2025, la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados se reunió con la organización Fuerza Migrante, encabezada por Jaime Lucero, con la finalidad de conocer de viva voz lo que sucede actualmente con nuestros connacionales y crear conciencia de que contribuyen a generar riqueza y a elevar el Producto Interno Bruto de Estados Unidos. ¿Qué necesitamos? Más mexicanos en cargos de decisión, más mexicanos americanos en cargos de decisión y en cargos de poder, porque tenemos una muy buena representación, ya lo dijeron ustedes, solamente hay un 2%, necesitamos que se represente más a los mexicanos y que hagan valer esa fuerza económica que tenemos. Diputadas y diputados de distintas fracciones parlamentarias hicieron uso de la voz para reconocer la labor de Fuerza Migrante y comentar al respecto de la migración. Aquí lo importante en esta mesa es reconocerles y agradecerles todo lo que hacen, porque es heroico lo que ustedes hacen, y además de ser heroico es un ejemplo a seguir para las próximas generaciones, porque la relación bilateral con Estados Unidos infinitamente va a continuar. Don Jaime es fundador de Casa Puebla Nueva York, una organización pionera que durante más de 45 años ha sentado las bases para la creación de más de 80 organizaciones sin fines de lucro. Estas entidades apoyan a la comunidad latina en áreas clave como el emprendimiento, la cultura, la salud y la educación. Necesitamos cuidar las raíces de todos nuestros jóvenes, esa tercera generación que hoy ya empieza a dar frutos, que se sientan tan mexicanos como cada uno de nosotros, que quieran regresar a nuestro país a aportar su granito de arena que les corresponde. Yo tengo más de 30 años viviendo en los Estados Unidos, nunca me he desconectado del movimiento laboral y del movimiento migrante y también del movimiento educacional. También he trabajado como maestra por 17 años en los distritos escolares. Yo reconozco lo que viven nuestros hermanos migrantes. Solamente escribí algunos, que es la exclusión, la discriminación, el terrorismo por la migra, por la policía,
que vivimos a diario, el desconocimiento y la desconexión de nuestras comunidades. El presidente de Fuerza Migrante, Jaime Lucero, declaró que son 14 comisiones que trabajan intensamente de la mano de 40 universidades que los asesoran en diversos temas, dando un resultado alentador. El tiempo va pasando y lo que queremos demostrar es de que la migración es un valor agregado para Estados Unidos, un país al que le agradecemos, del que hemos aprendido muchas cosas, donde tenemos familias, donde tenemos negocios, pero al final del día pues siempre nos ha preocupado el bienestar de los mexicanos allá y nuestras familias aquí. Avelino Mesa, secretario general de Fuerza Migrante, resaltó que siguen siendo una comunidad que no ha terminado de madurar un proceso que pueda responder a las necesidades que actualmente tiene la comunidad en Estados Unidos. Nosotros estamos subrepresentados en los Estados Unidos con una capacidad electoral de cerca del 20% de la capacidad electoral en los Estados Unidos y tan solo contamos con cerca del 2% de representantes mexicoamericanos o que abanderen una agenda que beneficie a nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos en Parlamento Abierto. Soy Karen Villanueva. Nos vemos en la próxima.